Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Amén. Quiero hacer una pregunta ante nuestro hermano Martín Oroya para que nos dispongamos de todo corazón. ¿Cuántos aquí han pasado o han sido probados por el fuego? No, y estoy hablando en no literal. Creo que todos, ¿no? ¿Qué les habla? Todos aquí los más antiguos y algunos que han llegado desde un año aquí conocen mi testimonio. 2 veces a punto de morir por naufragio y por accidente automovilístico. Una pérdida grande también de un ser querido. O sea, Dios permite que pasemos por el crisol de la prueba. Y justamente de eso queremos hablar un poquito. Pero no solamente hablar de aquello del sufrimiento, sino también, obviamente, tenemos que salir de aquí agradecidos del Señor y con la esperanza de que en el Señor estamos y que el Señor nos cuida y que nuestra fe, nuestra confianza siempre debe estar depositada en el Señor. Amén. El jueves, los que estuvieron aquí, predicamos sobre la carta primera de Pedro. Hoy día también vamos a predicar esta misma carta en el capítulo 1. Abra su Biblia, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Voy a dar lectura del 3 al 7. Ella ahí mantiene su Biblia abierta, por favor. Damos la bienvenida cordial a cada uno de ustedes y a los que han venido por primera vez también al culto. Por aquí nos conocimos ayer, ¿cierto? Isaí, su esposa. Colomba también estuvo con los jóvenes ayer. Muy bienvenidos. El Señor les bendiga. Y a cada uno de las otras personas que han venido por primera vez. Y quiero decirles también, si usted ha venido hoy día justamente con una prueba, con alguna aflicción, hoy es el día de salud. Dios puede y tiene respuesta para usted hoy día también. Amén. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se pone en pie, por favor, y leemos la palabra del Señor. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo para una herencia incorruptible. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Tome asiento. Por eso hacía esta pregunta al principio, porque justamente aquí estamos hablando de que Dios permite que nuestra fe sea probada. Y voy a repetir un poquito para poner en contexto. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro, lo dijimos el jueves, lo voy a repetir hoy día. Fue escrita justamente por un pescador de peces,
que después se convirtió en pescador de hombres, que Jesús lo llamó y dijo sí de inmediato. Tuvo unas caídas por ahí y también fue probado por el fuego Pedro, ¿cierto? Pero el Señor lo levantó, porque Pedro estuvo dispuesto a cambiar, a arrepentirse, a cambiar, a obedecer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y el contexto de esta carta es escrita a los hermanos, a los creyentes que estaban dispersos fuera de Jerusalén, fuera de Israel, en otros lugares. Entonces, Pedro le escribe a ellos que será necesario sufrir por un poco de tiempo, pero que después está esta esperanza viva, la esperanza de la vida eterna. De esto se está hablando también aquí, que hay esperanza. Entonces, a cada uno le dice que debemos soportar y que nuestra fe está siendo probada. Bueno, las pruebas tienen tiempos determinados de tiempo, ¿no? Bueno, hay pruebas, aflicciones largas, pero hay otras que son muy fuertes, que son muy breves. Pero lo que nos espera a nosotros en la otra vida, eso sí, eternidad y un disfrutar de la presencia del Señor eternamente con Él y para siempre. O sea, las aflicciones del tiempo presente, como dice el apóstol Pablo, no son comparables con la gloria venidera que espera a los creyentes. Y ahí estamos nosotros, esa esperanza tenemos. Ahora bien, nosotros no predicamos un evangelio, ven al Señor y se te acabarán todos los problemas. Si alguien dice eso, no está hablando bien del evangelio. Porque seguimos teniendo pruebas, efectivamente. Pero la gran diferencia es que cuando hemos pasado por la prueba, hay frutos que glorifican el nombre del Señor. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Muchísimo. Muchas veces nos caemos. Muchas veces nos sentimos en el lodo cenagoso. Pero la palabra del Señor dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esperanza, ¿no? Y que no todos la tienen porque no buscan a Dios. Entonces, ¿es posible resistir la prueba? Amén. Gloria al Señor. Entonces, quiero enfocarme en los versículos 6 y 7. 6 y 7. Y que nos habla de que qué cosa es que pone a prueba el Señor. Bueno, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Y fe qué es? Es confiar en Dios. Bueno, Hebreos 11.1 lo define de otra manera, pero hay muchas definiciones de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, nuestra fe no es las cosas tangibles, en aquello que yo puedo tocar, es en aquello que no se ve y que no perece. Porque todo lo que está aquí en la tierra perecerá. Pero mis palabras, porque nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios, dice el Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, aquí ya podemos nosotros aprender algo tremendo. ¿Qué legado más grande que podemos dejar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a toda nuestra familia? Es la fe, es la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que las cosas materiales sean malas. Son muy útiles, son muy necesarias. ¿Quién vive sin pan, sin agua? No podemos vivir. Nuestros cuerpos físicos necesitan también de ese alimento. Pero más que todo, el alimento espiritual. Es agua de vida que Cristo vino a darnos para no tener sed jamás. Dios pone a prueba nuestra fe. En Génesis, Dios pone a prueba a Abraham. No se olviden que Abraham fue sacado de un país pagano
Y el Señor le dijo, anda, toma todas tus cosas, tu parentela y anda a la tierra que yo te daré. Y Abraham dijo que sí, sin preguntar a dónde iba. No tenía idea. Y Dios permitió, o Dios puso a prueba a Abraham. Los paganos sacrificaban a sus hijos en ese tiempo, ofreciéndoselos a los dioses, a sus dioses. Entonces, Dios le dijo que le ofreciera a su hijo Isaac. Todos sabemos este relato. Estaba a punto de hacerlo, Abraham. Detente, le dijo el Señor. No lo hagas. Dios permite que nuestra fe sea probada en el sentido de que nosotros debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. Y ya que está hablando aquí del oro, que nuestra fe se prueba, así como se prueba el oro a través del fuego, es algo así. El fuego se usa a muchos grados para purificar el oro y para que salga la materia, lo que corresponde, el oro puro. Entonces, cuando nosotros somos probados así, como en el fuego también, es para que Dios nos purifique nuestro ser, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra vida. Ahora, ¿qué entonces pone a prueba el Señor? Nuestra fe. ¿Cómo se prueba la fe? ¿Cómo se prueba la fe? A veces, a través del sufrimiento. ¿Quién no ha tenido una prueba de sufrimiento aquí? Creo que todos nosotros. Job, siendo un hombre justo, el Señor lo describió ahí en el capítulo 1 de Job, lo describe como un hombre justo, que impartía justicia, que se sentaba en las plazas a aconsejar a otros, que era adorador, que buscaba a Dios. Bueno, Dios permitió ponerlo a prueba por Satanás. Y le dio permiso a Satanás para que lo hiera. Al final, en resumen, perdió a toda su familia, excepto a su esposa. Perdió todos sus bienes. Y además de eso, con una sarna maligna de la coronilla hasta la planta de los pies. Pasan como 40 capítulos. Job recién conoció el propósito de Dios. Pero no específico, porque él le preguntó siempre, en todo el capítulo pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero saber. Pero la respuesta no fue directa, sino que la respuesta fue de Dios. Este soy yo. Dios le dijo, ¿quién? ¿Quién hizo el cielo, la tierra? ¿Quién hizo todo? Después de esa exposición de Dios a Job, Job se rindió ante Dios. Y dijo, yo hablaba cosas que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Entonces a veces somos probados a través del sufrimiento. La economía de la casa se echa a perder. Las relaciones familiares pueden de repente estar quebradas. Llega la enfermedad. Entonces, ahí está siendo probada nuestra fe. Así como el fuego purifica el oro. Entonces, ¿cómo se prueba nuestra fe? También por las tentaciones. Y muchas veces nosotros somos muy llanos, muy fácil de palabra para decir, el diablo me tentó.
y le echamos la culpa siempre al diablo. Y resulta que muchas veces las tentaciones vienen de nuestros propios malos deseos. Y cuando los malos deseos se ponen en nuestra mente, se manifiestan. Cuidado que hagan nido en nuestra cabeza los malos pensamientos. Entonces, tenemos un ejemplo, pero tremendo, una tremenda lección de José en Egipto. Huyó de la tentación cuando quería ser seducido por una mujer ahí en Egipto. Bueno, entonces, cuando la palabra del Señor dice, si tu ojo es malo, arráncalo. O si tus brazos, córtalo. Si tus pies, córtalo. Pero es una metáfora para decir que si nuestros ojos están viendo lo que nos corresponde, no veas. Si tus pies te dirigen a los malos pasos, a donde no conviene ir, no vayas. Si tus manos quieren hacer algo malo o tomar algo malo, no lo tomes. Eso quiere decir. Y son palabras del Señor. ¿Cómo se prueba la fe? A veces por el sufrimiento, otras veces por las tentaciones y también muchas veces sí, justamente por astucia del enemigo. Claro que sí. ¿Se acuerdan? Los que conocen la historia de Daniel. Daniel fue probado hasta lo último también. A punto de morir, el ángel del Señor lo salvó. Estaba en una buena posición en Egipto por ser sabio. Le convenía entonces al rey Darío tenerlo ahí en la corte como administrador. Y estaba por sobre todos los gobernadores. Los otros gobernadores le tuvieron envidia. Le dijeron al rey que firme un edicto que nadie más podía durante 30 días orar a otro Dios que no sean los de ellos, o al mismo rey. Pero Daniel siguió orando, como siempre, con su ventana abierta a donde estaba Jerusalén. Y lo acusaron. Pero él no cedió ahí. Daniel, entonces, fue echado al foso de los leones. Y ahí un ángel lo salvó. También nuestra fe puede ser probada por medio de un aguijón en la carne. Lo dijimos hace un momento. Un aguijón, una enfermedad. A ver, ¿alguien me puede decir qué personaje de la Biblia oró para que le quite ese aguijón? Pablo. Muy bien, conocido el pasaje. El apóstol Pablo fue criado y antes tiene que haber sido muy orgulloso y soberbio el apóstol Pablo. Alguien dice que Saulo significa grande y que se le cambió el nombre a Pablo, que significa pequeño. ¿Ya? Entonces, cuando habla de su vida personal el apóstol Pablo, él dice que Dios, para que él no se ensoberbezca, Dios le permitió un aguijón en su carne. Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, porque había recibido revelación celestial, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, sigue diciendo el apóstol Pablo, presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades,
en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo no sé si podría decir eso yo. Pero nos está diciendo acá que el Señor, como es perfecto, como es sabio, como nosotros somos sus instrumentos, Él permite muchas veces cosas en nosotros para purificarnos, para purificar nuestra fe, para que nuestra fe permanezca. Entonces, aquí le dijo el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo reconocía, para que no presumiera de que él era el apóstol Pablo, que había sido llamado por Jesús mismo resucitado, camino a Damasco. Más encima de eso, después tuve una visión, estuve como en un tercer cielo y recibí revelación del Señor. Con eso, pero Pablo no presumía de eso. Entonces él llegó a la conclusión de que Dios permitió que tuviera un aguijón en su carne, enfermedad que con certeza nadie ha podido, son especulaciones, que fue la vista, que otras cosas, que la columna, que el hecho que tenía un aguijón en su carne, una enfermedad, que le hacía recordar que él era débil y que tenía que depender de Dios y no de sí mismo. Entonces, eso sucede en nosotros también. Muchas veces, hermano, el Señor permite que pasemos por alguna prueba para que nuestro carácter, para que nuestra vida, nuestro ser, se doblegue completamente a Dios en mansedumbre, en humildad. Porque eso es lo que quiere el Señor. Entonces, y reflexionemos todos, porque yo también lo estoy haciendo mientras le hablo a ustedes. ¿Cómo Dios me ha hecho dependiente de Él? Pregúntese a sí mismo. Mire, antes yo tenía esto, yo era así, y nadie me hacía cambiar. ¿Han escuchado usted? Yo soy así y nadie me cambia. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor trabaja con nosotros y nos purifica. Y muchas veces pasamos por el fuego. Y cuando pasamos por el fuego nos duele muchísimo. Y lloramos y reclamamos. Yo cuántas veces dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo creo en ti, yo te sirvo. Pero igual. Pero el Señor nos hace pasar por la prueba. Siempre con un propósito, no como castigo, sino para purificarnos. Entonces, hemos visto que se prueba es la fe. ¿Cómo se prueba la fe? También lo vimos. Y ahora, ¿por qué Dios prueba nuestra fe? ¿Por qué? Y lo primero que podemos decir aquí es que para que nuestro corazón sea revelado. En Jeremías 17, del 7 en adelante dice, no lo busque, escuche la palabra del Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y sigue diciendo, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tremenda palabra. Tremenda palabra. Y el salmista en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Entonces, lo dije hace unas semanas atrás, nosotros somos llanos para buscar palabra de Dios, para consolarnos, para buscar algo bueno, para pedir dirección, pero no abrimos la Biblia y no reflexionamos en ella cuando tenemos que ser corregidos, cuando necesitamos ser corregidos. Si aplicamos esta experiencia en nuestras disciplinas espirituales, ¿cuánto bien nos haría cada uno de nosotros? Entonces, para que sea revelado nuestro corazón, Dios nos pone a prueba. También, para que el valor de nuestra fe sea más preciosa que el oro, justamente lo que estamos viendo ahora. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Proverbios 17:3. Y el salmista afirma, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Salmo 66:10. Entonces, si se pregunta usted o se está preguntando, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué permites este sufrimiento? Porque yo en lo personal me lo hice muchas veces y muchas veces me lo hago todavía. Recuerde esto, hermano. Ser probado por el fuego le hará a usted más fuerte y más puro en la fe, mientras permanece firme en la adversidad. Entonces, muchas veces nosotros recibimos retribución de las cosas malas que hacemos intencionadamente y muchas otras sin mala intención. Pero hay veces que Dios también permite que seamos probados justamente para que el valor de nuestra fe sea preciosa, y hablando metafóricamente, como el oro puro, un perfeccionamiento de la fe. Y también nuestra fe se pone a prueba por Dios para que le glorifiquemos al Señor. Vuelvo en el capítulo 22 a Abraham. No le hagas ningún daño. Estaba a punto de sacrificar a su hijo, a Isaac. Porque ahora sé que de verdad temes, dijo el ángel de Jehová. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces podemos decir que el temor reverente, la obediencia, glorifica el nombre del Señor. Hemos visto 3 cosas importantes acá. ¿Qué es lo que se pone a prueba en nosotros? Es la fe. ¿Cómo se prueba la fe también? ¿Y por qué Dios prueba nuestra fe? O sea, ¿qué, cómo, por qué? ¿Cómo se prueba nuestra fe? ¿Por qué Dios permite que nuestra fe sea probada? Porque la fe probada se fortalece y permanece glorificando a Dios, y también, como dice Primera de Pedro 1, 7 al 9, y lo leo en otra versión, dice así, Primera de Pedro 1, 7 al 9. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vean ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Ahí está. La meta que tiene el Señor para cada uno de nosotros al probar nuestra fe, la meta es nuestra salvación. Aquí está la esperanza, por eso que no podemos terminar este mensaje solamente hablando de la aflicción, de la prueba, de todo esto que nos pasa en el día a día, de las aflicciones.
de todo esto, de todo lo malo, no podemos terminar aquí, si no se van a ir deprimidos a la casa. Tenemos que quedarnos con esta última parte justamente, de que Dios justamente permite que pasemos por las pruebas para que nuestra fe se perfeccione, porque la meta nuestra y que Dios por misericordia y gracia nos ha dado es la salvación eterna. Somos como ciudadanos extranjeros nosotros en esta tierra, porque estamos de paso, porque nos espera otra, tenemos otra nacionalidad, digámoslo así, la nación celestial, aquella que espera a todos los que creen, que perseveran en la fe, que son probados y pasan la prueba. Y al pasar la prueba, glorifican a Dios y hay frutos tremendos que el Señor se goza con ellos. Y con esto concluyo, cuando estamos en la prueba lloramos, reclamamos, ¿cierto? ¿Quién se alegra cuando está en la prueba? Nadie. Sufrimos, reclamamos. Pero va pasando los días, el tiempo y nos damos cuenta cuán necesario fue pasar y cuánta ganancia sacamos. Fruto que glorifica el nombre del Señor. Y ese es el objetivo, es el fin de las pruebas, el propósito de Dios para nosotros. Yo sé que esta hora hay personas que están pasando por pruebas. Y reláteselo al Señor ahí en su corazón. Pruebas, dificultades diferentes los unos de los otros. Y Dios quiere, sin ninguna duda, está presente en medio de su prueba. Está presente. Dios no la ha dejado. Jamás le deja, jamás nos deja. Jamás aparta su misericordia. Dios siempre está obrando en medio de las dificultades. Aunque pareciera que no muchas veces. Aunque nosotros, y Dios, y esto también lo hemos dicho, aunque nosotros reclamemos, Job reclamó mucho, pero Dios nos desprecia un corazón sincero. Si hay un grito de auxilio, Dios está con su oído atento al clamor.